Tengo una pregunta para ti, una pregunta que la iglesia nunca quiso responder, una pregunta que millones de personas se han hecho durante siglos, pero que siempre fue silenciada con evasivas. ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Piénsalo por un momento. La Biblia nos cuenta sobre su nacimiento, los Reyes Magos, el pesebre, Belén, todo muy bonito. Luego hay una pequeña historia cuando tiene 12 años, discutiendo con los maestros en el templo. Y después, silencio absoluto. 18 años de silencio y de repente, ¡bam!, aparece a los 30 años como un maestro iluminado, haciendo milagros, diciendo cosas que nadie había dicho, desafiando toda la estructura religiosa de su tiempo. ¿De dónde salió esa sabiduría? ¿Quién lo entrenó? ¿Dónde estuvo? La versión oficial es muy simple. Era carpintero, trabajaba con José en Nazaret, vivió una vida normal hasta que Dios lo llamó. Fin de la historia. Pero espera, ¿me estás diciendo que alguien trabajó 18 años cortando madera y de la nada se convirtió en el maestro espiritual más revolucionario de la historia? ¿Sin entrenamiento? ¿Sin preparación? ¿Sin maestros? No tiene sentido. Ningún gran maestro en la historia apareció de la nada. Buda estudió con maestros durante años antes de su iluminación. Moisés pasó 40 años en el desierto aprendiendo. Entonces, ¿por qué Jesús sería diferente? La verdad es que la iglesia borró esos años intencionalmente. No porque no pasó nada, sino porque lo que pasó no encajaba con la narrativa que querían construir. Hoy vamos a explorar las teorías, los textos antiguos que no encontraron en la Biblia y que la evidencia histórica y espiritual realmente sugiere. Y te advierto, esto va a desafiar todo lo que creías saber. Primero, hablemos de algo que la mayoría de la gente no sabe. La Biblia que tienes en tu casa fue editada. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, un grupo de obispos decidió qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. Había decenas, probablemente cientos de evangelios, cartas y testimonios circulando. ¿Y sabes qué hicieron? Eligieron 4 evangelios, 4 nada más, y quemaron o escondieron el resto. ¿Por qué? Porque estos textos prohibidos contaban una historia diferente, una historia donde Jesús no era solo un sacrificio pasivo, sino un buscador activo, un estudiante de la verdad, un viajero. Existe un texto llamado La vida desconocida de Jesucristo, descubierto por el explorador ruso Nicolás Notovich en 1887. Lo encontró en un monasterio budista en Lakab, India. Y este texto cuenta algo fascinante, que un joven llamado Isa, que es Jesús en arameo y sánscrito, viajó a India cuando era adolescente, que estudió con maestros budistas e hinduistas, que aprendió sobre karma, reencarnación, meditación profunda, que vivió en Benares, en Galanath, en los Himalayas, y luego, a los 29 años, regresó a Israel. ¿Suena descabellado? Tal vez, pero escucha esto. ¿Por qué las enseñanzas de Jesús suenan tan parecidas al budismo? Ama a tu enemigo. Eso es meta budista, amor incondicional. El reino de los cielos está dentro de ti. Eso es búsqueda interior, meditación, lo mismo que enseñó Buda. No juzgues y no serás juzgado. Eso es karma, causa y efecto. Bienaventurados los mansos. Eso es desapego, renuncia al ego. Los fariseos nunca enseñaban estas cosas. El judaísmo tradicional de esa época era ley, ritual, sacrificio externo. Pero Jesús hablaba de transformación interna, de conciencia, de iluminación. ¿De dónde sacó eso? No de la sinagoga de Nazaret, te lo aseguro. Y hay más. En Cachemira, en el norte de India, existe una tumba, la llamada Rosabal.
Y la tradición local dice que ahí está enterrado un maestro santo que vino del oeste, que sanaba enfermos y que predicaba amor. Lo llamaban Yus Asab. Algunos investigadores creen que es Jesús, que después de la crucifixión o que quizás sobrevivió a ella, pero esa es otra historia. Regreso al lugar donde había estudiado, donde se sentía en casa espiritualmente. Ahora no te estoy diciendo que creas esto ciegamente, te estoy diciendo que consideres la posibilidad, que mantengas tu mente abierta. Otra teoría igualmente fascinante es que Jesús estudió en Egipto, en las antiguas escuelas de misterios donde se enseñaban los secretos de Isis y Osiris, de Thoth y Horus. Recuerda que cuando era bebé, María y José huyeron a Egipto para escapar de Herodes, y si se quedaron más tiempo del que nos dijeron, y si Jesús durante esos años perdidos regresó a Egipto como estudiante iniciado. Las escuelas de misterios egipcias enseñaban resurrección simbólica, morir al ego y renacer espiritualmente, sanación por imposición de manos, que era la energía pránica, o la naturaleza divina del hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, o la alquimia espiritual, transformar el plomo del ego en el oro del espíritu. ¿Te suena familiar? Todo esto está en las enseñanzas de Jesús. La resurrección no solo como evento físico, sino como símbolo de transformación. Los milagros de sanación, el yo y el Padre somos uno, reconociendo de divinidad interna. Y la transfiguración en el monte, iniciación mística. Hermano, hermana, sé que esto puede ser incómodo porque creciste creyendo que Jesús era perfecto desde el nacimiento, que nunca necesitó aprender nada porque era Dios encarnado. Pero piénsalo así, ¿no lo hace más hermoso? ¿No lo hace más humano y por lo tanto más alcanzable para ti? Pensar que Jesús también fue un buscador, que también hizo el trabajo, que también estudió, meditó, practicó, se preparó, que su iluminación no fue un regalo caído del cielo, sino del resultado del esfuerzo consciente. Porque si fue así, entonces tú también puedes. Ahora bien, hay otra teoría que es menos controversial y probablemente más cercana a la verdad histórica. Los esenios. ¿Quiénes eran? Una comunidad espiritual judía que vivía en el desierto cerca del Mar Muerto. Ellos no eran como los fariseos o saduceos, no estaban interesados en el poder religioso o político. Vivían en comunidad, compartían todo, practicaban sanación, estudiaban textos antiguos, meditaban, se purificaban constantemente y predicaban la llegada del reino de Dios. En 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, textos de los esenios escondidos en cuevas durante 2000 años. Y cuando los académicos los estudiaron, encontraron algo sorprendente. Muchas de las enseñanzas de Jesús ya estaban ahí. Los esenios hablaban de el Maestro de Justicia que vendría, bautismos, rituales de purificación como Juan el Bautista, que probablemente también era esenio, comunidades de bienes, rechazo a los sacrificios de animales en el templo y el amor fraternal. ¿Coincidencia? No lo creo. Es muy probable que Jesús pasara años con los esenios, aprendiendo, preparándose, esperando el momento perfecto. Entonces, juntemos todo. Es posible, incluso probable, que Jesús pasó tiempo con los esenios en el desierto de Judea. Viajó a Egipto para estudiar las antiguas enseñanzas místicas. Tal vez llegó hasta la India siguiendo las rutas comerciales de la ruta de la seda. Aprendió técnicas de sanación, meditación y expansión de conciencia. Integró todas estas enseñanzas con la tradición profética judía y cuando regresó era un maestro completo. No apareció de la nada, se preparó, estudió, practicó, se iluminó. ¿Y sabes por qué la iglesia nunca quiso que supieras esto? No por maldad, sino porque les convenía la otra narrativa.
Si Jesús era perfecto desde el inicio, especial, único, inalcanzable, entonces tú necesitas a la iglesia como intermediaria. Necesitas los sacramentos, los sacerdotes, la institución. Pero si Jesús fue un buscador como tú, si Él también tuvo que hacer el trabajo, si Él también estudió con maestros, meditó en cuevas, ayunó en el desierto, entonces tú puedes hacer lo mismo. No necesitas intermediarios, solo necesitas el mismo compromiso que Él tuvo, la misma dedicación, la misma sed de verdad. Y aquí es donde un curso de milagros aporta algo hermoso. El curso no se enfoca en la biografía histórica de Jesús, se enfoca en su estado de conciencia. Jesús, según el curso, alcanzó la mente correcta, completa, recordó totalmente quién era, despertó del sueño del ego y su misión no fue crear una religión, fue mostrarte el camino de regreso. El curso dice, no soy diferente a ti, la única diferencia es que recuerdo quién soy y tú todavía lo has olvidado. Entonces, hermana, hermano, la pregunta no es tanto ¿qué hizo Jesús entre los 2 y los 30? La pregunta sería, ¿qué estás haciendo tú con tus años? ¿Estás buscando? ¿Estás estudiando? ¿Estás meditando, purificándote, preparándote para tu propia iluminación? ¿O estás esperando que alguien más haga el trabajo por ti? Jesús no vino para que lo adoraras, vino para que lo imitaras. Las obras que yo hago, también ustedes las harán, y aún mayores harán. Esas fueron sus palabras. No admíreme, sino sígame. Los años perdidos de Jesús no están perdidos, están ahí en las enseñanzas que trajo de regreso, en cada palabra que habló, en cada milagro que hizo, en la forma en que vivió y murió. Él no fue un Dios que se disfrazó de humano, fue un hombre que recordó que era divino, y esa es la diferencia que cambia todo, porque si Él pudo, tú puedes. No eres diferente, no eres menos capaz, no eres menos digno, solo has olvidado, pero el recuerdo está ahí, esperándote. Déjame saber en los comentarios qué teoría resuena más contigo, India, Egipto o los esenios. ¿O crees que realmente fue solo un carpintero esperando su llamado? No hay respuestas incorrectas, solo tu verdad. Y si este video te hizo pensar diferente, compártelo, porque alguien más necesita cuestionar lo incuestionable hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.